tercera y última parte del itinerario de canalizaciones prefabricadas. En este capítulo vamos a ver diseño con Canalys, protecciones, Canalys en la práctica, el programa CANBRAS y unos vídeos de instalación. Lo primero, el primer punto, sería diseño con Canalys, lo que sería la cronología del estudio. Primero veremos cuál podría ser la cronología en las diferentes etapas para la realización de una instalación sencilla. Y veremos en las próximas diapositivas los puntos que conformarían esta cronología y que vamos a enumerar a continuación. La cronología empezaría con definir la implantación de las líneas, identificar las influencias externas, determinar la corriente de empleo, que llamaremos I sub B, calcular la corriente nominal, I sub N, teniendo en cuenta los diferentes coeficientes de desclasificación que nos podemos encontrar. El punto quinto sería elegir el calibre de la canalización. El punto 6 sería comprobar el calibre en función de la caída de tensión. El punto 7 sería verificar las posibles sobrecargas que vamos a tener en la canalización. El punto 8 sería comprobar el calibre en función de la resistencia a las corrientes de cortocircuito. Y para terminar, el punto 9 sería elegir los interruptores automáticos. Para un estudio más detallado sería necesario utilizar herramientas adecuadas. Por ejemplo, el software Ecodial. En resumen, exceptuando condiciones extremas, podríamos decir que Canalys se podría instalar en cualquier lugar. Primer punto, como hemos dicho, sería dónde ubicar el Canalys, es decir, la implantación de las canalizaciones prefabricadas. Lógicamente, la implantación de las líneas de distribución de Canalys va a depender de la posición de los receptores, de la ubicación de las diferentes fuentes de alimentación, etc. La protección de los receptores generalmente se va a colocar en los cofres de derivación y normalmente están situados a la derecha de los puntos de utilización. Recordar, una sola canalización puede alimentar un conjunto de receptores de diferentes potencias. El segundo punto a tener en cuenta sería identificar las influencias externas que nos pueden afectar al diseño de nuestra instalación. Por ejemplo, el grado de protección, el IP. Recordar, por ejemplo, que el Canalys KT tiene un grado IP I55. Tenemos que tener también en cuenta los campos electromagnéticos radiados. Ya sabemos que todos los conductores eléctricos van a generar un campo magnético que va a ser proporcional a la distancia que hay entre ellos. Y recordar que la envolvente de acero Canalys produce más atenuación de la inducción que una envolvente de aluminio del mismo grosor. Es lo que se llama el efecto blindaje. Aquí vemos los grados de protección IP. No voy a entrar en detalle porque de sobras es conocido el tema de los grados de protección. Simplemente indicar que está marcado en color verde 5,5, es decir 55, porque hemos dicho que el Canalys KT tiene un IP 55. Continuando con la cronología del estudio, el punto 3 sería determinar la intensidad de empleo. ¿Cómo vamos a calcular la intensidad de empleo? Vamos a calcular cuál es la intensidad de los receptores, que sería I sub B, y la intensidad de los receptores sería igual a la potencia activa de esos receptores dividido por la raíz de 3 por tensión por el coseno de phi. Una vez que hemos encontrado cuál es la intensidad de los receptores, vamos a sumar esa intensidad de todos los receptores que vamos a tener en la instalación, lo vamos a multiplicar por un factor de simultaneidad que vamos a llamar Ks y vamos a multiplicarlo por un factor 1.2
que sería un factor de seguridad. De esa manera tendríamos IN, que sería la intensidad nominal de la canalización. Por ejemplo, si tenemos una suma de receptores de 800 amperios con un factor de simultaneidad del 80%, lo que hacemos es 800 amperios por 0,8 por 1,2 nos daría 768 amperios. El canalís que deberíamos de colocar sería un canalís que soportase esa corriente nominal. Es decir, probablemente nos iríamos a un canalís de 800 o un canalís de 1000 amperios. El cuarto punto sería calcular la intensidad nominal con la aplicación del coeficiente de desclasificación. Es decir, hemos visto en el caso anterior que vamos a tener una intensidad nominal del conjunto de 790 amperios aproximadamente, pero tenemos que tener en cuenta si vamos a tener una temperatura elevada o no. Si aplicamos esta tabla y decimos que la temperatura ambiente es 35 grados, no tendríamos un factor de degradación, es decir, no tendríamos que desclasificar el material porque el coeficiente sería 1. Sin embargo, si en lugar de 35 estamos esperando una temperatura ambiente media de 40 o 45 grados, tendríamos que aplicar un coeficiente de desclasificación de 0,97 para 40 grados y 0,93 para 45 grados. Un quinto punto sería elegir el calibre de la canalización en función de la intensidad de empleo. Es decir, hemos visto cuál iba a ser la intensidad nominal, hemos visto si va a haber o no desclasificación y por lo tanto ahora ya podemos ir directamente a ver cuál es la intensidad nominal de empleo del canalís. El sexto punto sería comprobar el calibre de la canalización en función de la caída de tensión admisible por esa canalización. La caída de tensión entre el origen y cualquier punto de utilización no debería de ser superior a los valores que vamos a ver en esta tabla, en la que vemos que si tenemos una instalación que es alimentada por una red de distribución pública, en este caso de baja tensión, y lo utilizamos para alumbrado, la caída de tensión no debería de ser superior al 3%. Y si fuese para otras utilizaciones, esa caída de tensión no debería de ser superior al 5%. Cuando decimos que la caída de tensión es admisible o no, pues lógicamente vamos a decir que la caída de tensión es admisible cuando sea compatible con el correcto funcionamiento de los receptores. Si no es admisible esa caída de tensión, tendremos que elegir una canalización con un calibre superior. Ahora el séptimo punto sería proteger contra las sobrecargas a esa canalización. Tenemos que tener en cuenta que hay la posibilidad de realizar ampliaciones en nuestra instalación. Por lo tanto, las canalizaciones deberán de estar protegidas a una intensidad determinada. O bien hacemos esa protección con un interruptor automático. En este caso no vamos a tener ningún factor de corrección, o lo hacemos mediante fusibles y en este caso sí que vamos a tener un factor de corrección que sería 1.1. Aquí vemos que la intensidad admisible con el coeficiente de temperatura que hemos visto en el punto anterior sería igual a la intensidad de los receptores por ese coeficiente, que en el caso de un interruptor automático sería 1, y en el caso de un fusible tenemos que tener en cuenta que la intensidad o el calibre del fusible debería de ser mayor o igual a la intensidad nominal del canalís dividido por 1.1. El punto 8 sería comprobar el calibre y la correcta elección de los interruptores automáticos en función
de las intensidades de cortocircuito que vamos a tener en la instalación. Tenemos que tener en cuenta que la canalización debe de soportar como mínimo esa intensidad de cortocircuito que esperamos en la instalación. Si no es posible, vamos a tener que utilizar dos opciones, o bien utilizar una canalización de calibre superior y tener que volver a realizar la comprobación, o prever un sistema de protección limitador de cresta de intensidad aguas arriba de la canalización. El punto 9 sería elegir los interruptores automáticos. ¿Y cómo vamos a elegir los interruptores automáticos? Va a depender básicamente de dos criterios. ¿Cuál es la intensidad nominal del origen o de la utilización del equipo? Y cuál es la intensidad de cortocircuito máxima en ese punto donde vamos a instalar el interruptor. ¿Qué ocurre si tenemos varios transformadores en paralelo? Si tenemos varios transformadores en paralelo, lo que tenemos que tener en cuenta es que el interruptor automático de origen, es decir, el que estaría, por ejemplo, en este caso, a la izquierda de la imagen, sería el interruptor D1, debe de tener un poder de corte que sea superior a uno de los dos valores siguientes. ICC1 en el caso de producirse un cortocircuito en B1 o ICC2 más ICC3 en el caso de producirse un cortocircuito en A1. Y el interruptor automático de salida, que está aguas abajo, en este caso el D4, debe de tener un poder de corte que sea superior a la suma de la corriente de cortocircuito 1 más la intensidad de cortocircuito 2 más la intensidad de cortocircuito 3. Esto lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Si tenemos, como en este caso, tres transformadores de 1250 kVA y tenemos unas salidas de 2000, 1600 y 1000 amperios, ¿cuál serían los interruptores en cabecera que vamos a colocar? En este caso, en cabecera, dado que la intensidad nominal de cada uno de ellos es 1760 amperios, colocaríamos en cabecera un interruptor automático Masterpack 1MTZ2 20N1 de 42 kiloamperios, que serían estos de aquí, y aguas abajo en los interruptores de P1, de P2 y de P3 colocaríamos bien un MTZ2 20H2 para la salida de P1, en este caso H2 son 50 kiloamperios. En la salida de P2 colocaríamos un MTZ de 1600 amperios H2, 50 kiloamperios, y en la salida de P3 colocaríamos un Masterpack MTZ 1000 amperios H2, que también es de 50 kiloamperios. Y una pequeña imagen con los diferentes poderes de corte de los interruptores Masterpack en función del calibre y del tipo de interruptor, es decir, MTZ1, MTZ2, MTZ3. Bien, las protecciones. Hay que proteger las canalizaciones. Por tanto, vamos a tener que utilizar interruptores automáticos. Lógicamente, el rendimiento del sistema se garantiza con la coordinación que puede haber entre la protección mediante el interruptor automático y la distribución repartida por las canalizaciones. La distribución repartida con coordinación total responde perfectamente a los requisitos de seguridad, de continuidad de servicio, de capacidad de evolución y de sencillez en la instalación. Por lo tanto, utilizando interruptores automáticos de Schneider, vamos a tener protección contra las sobrecargas y cortocircuitos, una coordinación
entre las protecciones y el canalís, ofreciendo selectividad total entre 1 y 6.300 amperios en todos los interruptores automáticos de la gama Schneider Electric y una filiación. El empleo de interruptores automáticos Schneider permite simplificar cálculos con un alto nivel de seguridad. Utilizar interruptor automático nos va a permitir localizar el defecto de una manera fácil y rápida, y lógicamente una vez que se haya eliminado el defecto es muy sencillo realizar el rearme. ¿Cómo vamos a escoger el calibre de los interruptores? En función de la canalización que disponemos. Por diseño, el interruptor automático va a ser más preciso que un fusible en lo que respecta al ajuste térmico. Tenemos que la intensidad admisible por la canalización sería igual a la intensidad de empleo por un coeficiente de temperatura que hemos visto antes, que es el coeficiente K1, y un nuevo coeficiente que es el coeficiente K2. Este coeficiente K2 es el coeficiente de desclasificación en función del tipo de paramenta que vayamos a utilizar para proteger la canalización. Si es un fusible, este coeficiente sería 1.1, y si es un interruptor, ese coeficiente sería 1. Por ejemplo, si tenemos una intensidad de empleo de 1900 amperios y una temperatura de 35 grados, si hiciésemos la protección mediante fusible y aplicásemos la fórmula, es decir, en este caso 1900 por 1 porque no hay coeficiente de temperatura al ser 35 grados, por 1.1, que sería el coeficiente por utilizar fusibles, tendríamos 2090. Eso nos implica ir a un canalís de 2500 amperios. Esa misma instalación, en lugar de ser protegida con fusibles, es protegida con un interruptor automático, tendríamos que la intensidad del canalís sería igual a 1900 por 1 por 1 igual a 1900, por lo tanto tendríamos que ir a una canalización de 2000 amperios. Hemos visto que en función del sistema de protección podemos incrementar el coste de la canalización, ya que tendremos que aumentar su calibre. En las siguientes diapositivas vamos a ver coordinación y protección. Aquí vemos una instalación, un canalís. ¿Qué ocurre si se produce un cortocircuito? En este caso, para tener protegida la instalación, debemos de colocar un interruptor automático que limite esa intensidad de cresta. ¿Cómo seleccionamos ese interruptor? Para hacerlo, tenemos una herramienta que son las guías de coordinación y protección. Las tablas de combinación de interruptores automáticos Schneider Electric con canalís van a ofrecer de manera directa la corriente de cortocircuito máxima para la cual la canalización está protegida. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cómo podemos interpretar esas tablas? Si tenemos, por ejemplo, un canalís, en este caso un canalís KSA, un KS de aluminio de 630 amperios a una tensión de utilización de 400 voltios corriente alterna, lo que nos vamos a encontrar es esta tabla. Si vamos a la guía, encontramos esta tabla. ¿Dónde? ¿Cómo vamos a interpretarla? Aquí nos dice cuál es el tipo de canalís. En este caso hemos visto que es un canalís KSA. Aquí nos dice cuál es la corriente máxima de cortocircuito para el interruptor especificado en esa columna. Luego tendríamos cuál es la familia del interruptor automático. Aquí en esta tabla vemos, por ejemplo, que tenemos Compact NSX, Compact NS o Masterpack MTZ1. Y por último, tenemos esto de aquí. Esto de aquí y el texto en negrita que indica que es la solución optimizada. ¿Por qué? Porque en el caso de una
corriente de cortocircuito aproximadamente de 65 kiloamperios, tendríamos que ir a la columna de 70, nos encontraríamos que pueden ser válidos para esa solución el NSX 400 HSOL, el NSX 630 HSOL, o también puede ser el NS 630B LOLB, o un NS 800 LOLB, o incluso un MTZ de 600 amperios L1 o 800 amperios L1. Pero el único que está en negrita es el NSX 630. Esa sería la solución óptima para este caso. Vamos a verlo como mejor se ven las cosas, que es con ejemplos. Vamos a elegir de la manera tradicional el interruptor automático. En este caso, el interruptor automático en un circuito de distribución se va a elegir teniendo en cuenta cuál es la corriente que circula por la línea de alimentación, en este caso sería I sub B, y cuál es la corriente cortocircuito que se presume que vamos a tener en un punto determinado de la instalación. En este caso sería I sub C. Por lo tanto, el dimensionamiento del interruptor sería intensidad del interruptor automático sería mayor o igual a la intensidad sub B, es decir, a la corriente que va a circular por la línea, y el poder de corte de ese interruptor será también mayor o igual a la intensidad de cortocircuito que se puede esperar en ese punto determinado. En este ejemplo tenemos en cabecera CB1 tenemos una intensidad de 360 amperios, se espera unos 65 kiloamperios. En el interruptor aguas abajo en CB2 tenemos una corriente de 140 amperios y se espera una intensidad de cortocircuito de 65 kiloamperios. ¿Cuál sería la posible solución? En este caso, utilizando Compact NSX, tendríamos que el interruptor CB1 sería un NSX 400H, que sería 70 kiloamperios, y aguas abajo, como también va a ser 70 kiloamperios, tendríamos un tipo H, pero en este caso un NSX 160 porque la intensidad esperada es de 140 amperios. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos los datos que aparecen en la imagen. Dos transformadores en paralelo de 630 kVA, tensión de utilización 400 voltios, tensión de cortocircuito un 4%, y se espera, tal como se ve en el dibujo, una intensidad de cortocircuito de 44 kiloamperios. Tenemos una salida de 30 metros de canalís de 630 amperios, canalís tipo KSA, y tiene una derivación de 160 amperios. Aguas abajo, en el interruptor D1, vamos a esperar una intensidad de cortocircuito de 44 kiloamperios, y en la conexión aguas arriba de ese canalís de 630 amperios vamos a tener 130 amperios con una intensidad de cortocircuito de 33 kiloamperios. Con estos datos, ¿qué interruptores automáticos deberemos de elegir para los puntos D1 y D2 que garanticen la protección de la instalación frente a cortocircuitos? Aquí es donde vamos a poner en marcha cómo funciona esa guía de coordinación que hemos visto hace un rato. Nos dice que el interruptor CB1 con una ICC de 44 kiloamperios, decimos que vamos a utilizar un interruptor NSX 630N, que tiene un poder de corte de 50 kiloamperios.
¿Por qué? Vamos a verlo en las tablas. Vamos a la columna de 50 kiloamperios y vemos que para 50 kiloamperios tenemos dos posibilidades en la fila del NSX. Un NSX 400N, H, S o L, o un NSX 630N, H, S o L. Y luego más abajo en la fila del Compact NS tenemos la posibilidad de un NS 630B tipo L o LB o un NS 800 tipo L o LB. Pero ¿cuál es la que está en negrita? El NSX 630. Además, aparte de que podríamos utilizar un NS o incluso un MTZ, la opción óptima y más económica sería, en este caso, un NSX 630N si lo comparamos frente a un NS o un MTZ1. Por lo tanto, para el interruptor automático D1 vamos a colocar un NSX 630N. ¿Y qué vamos a colocar aquí en el interruptor CB2? Que se espera 33 kiloamperios. En este caso, un NSX 160F. F que tiene un poder de corte de 36 kiloamperios. Vamos a ver la tabla. Vemos que en la columna de 36 kiloamperios tenemos la posibilidad de escoger un NSXM o un NSX. En la fila del NSXM vemos que está en negrita un NSXM de 160 que podría ser tipo F, N o H, y en la fila correspondiente al Compact NSX tenemos la posibilidad de o bien un NSX 100, un NSX 160 o un NSX 250. En este caso es curioso porque las dos soluciones óptimas, las dos que están en negrita, sería el NSX-M 160 amperios o el NSX 160F. Cogemos por tener homogeneidad de gama el NSX 160 porque aguas arriba tenemos el NSX, pero podríamos haber escogido sin ningún problema el NSX-M. Y ahora vamos a ver Canalys en la práctica. Por ejemplo, ¿qué ocurre en una canalización donde tenemos presencia de armónicos? Si no hay armónicos en la instalación, o muy pocos, vemos que no hay ninguna circulación de corriente armónica por el neutro. Perfecto. No hace falta tomar ninguna precaución. Pero si hay armónicos en la instalación y suponemos que hay una presencia relativamente importante, en este caso un 33% de componente armónica de rango 3, de armónico homopolar, porque tenemos cargas contaminantes monofásicas fase neutro, nos van a cargar el neutro con esa componente homopolar. Eso significa que tenemos presencia de componente armónica en el neutro. Esa presencia de componente armónica en el neutro nos va a provocar un excesivo calentamiento generado por esa corriente que va a circular, que va a ser una corriente superior a la frecuencia fundamental de 50 Hz, porque en este caso estamos hablando del armónico homopolar, estaríamos hablando de 150 Hz. ¿Y cuál sería la solución? La solución es reducir la densidad de corriente en todos los conductores del Canalys. Y para ello hay que sobredimensionar el Canalys en función de la componente armónica que podamos prever en la instalación. Y lo vamos a hacer en función de esta tabla. Esta tabla nos va a decir
Si tenemos presencia de componente armónica, y cuando digo presencia de componente armónica me refiero si tenemos una tasa de distorsión en corriente o esperamos una tasa de distorsión en corriente inferior al 15%, o si tenemos una tasa de distorsión en corriente entre un 15 y un 33%, o si esperamos una tasa de distorsión de corriente superior al 33%. ¿Esta tabla cómo funciona? Nos vamos hacia la derecha, hacia el calibre, y vemos que tenemos calibre de 1000, 1300, 1600, 2000, 2500 hasta 5000 amperios. Vale. ¿Qué es cómo tenemos que trabajar en esta tabla? En esta tabla tenemos que trabajar de la siguiente manera. ¿Cuál es el calibre de mi canalís? 1000 amperios. Perfecto. ¿Cuál es la tasa de distorsión esperada? Por debajo del 15%. Pues podrán pasar 1000 amperios. Pero sin embargo, si espero que pase aproximadamente una tasa de distorsión de entre un 15 y un 33, por ejemplo, un 28%, en esa canalización de 1000 amperios solo podrán circular 800. Si me voy, por ejemplo, a la de 2500 amperios y tengo o espero una tasa de distorsión en corriente superior al 33%, como máximo el diseño de esa canalización de 2500 amperios podrá ser para cargas de 1600 amperios. Para que la canalización, para la que la densidad en esa canalización sea una densidad óptima y no esté generando una sobretemperatura que al final lo que nos va a provocar es un deterioro de la canalización, nos va a cortar la vida útil e incluso podemos llegar a tener serios problemas en la instalación. Otro punto a tener en cuenta serían los 400 hercios. Hay aplicaciones especiales donde vamos a utilizar... Hay aplicaciones especiales que trabajan a 400 hercios. Por ejemplo, la aviación civil, la aviación militar o la industria de comunicaciones. ¿Por qué? Porque los motores y los transformadores diseñados para las aplicaciones de 400 hercios son más compactos y más ligeros que los equipos que serían equivalentes en potencia a 50 o 60 hercios. Por ese reducido tamaño y peso reducido se utilizan sobre todo en aviación. Pero utilizar un equipo a 400 hercios implica una desclasificación. Aquí tenemos una tabla en la que, por ejemplo, si tenemos un canalís KT de 2000 amperios, el KTA20, se le aplica un factor de desclasificación de 0,82, por lo tanto, si nosotros multiplicamos 2000 amperios por 0,82 nos daría 1635 amperios. Es decir, para un canalís de 2000 amperios podrían circular 1635. O para un canalís de 4000 amperios se le aplicaría un factor de desclasificación de 0,79 y pasarían 3162 amperios como la intensidad máxima admisible en esa canalización trabajando a 400 hercios. Lo mismo va a ocurrir con la caída de tensión y con las impedancias de los conductores. Por tanto, cuando apliquemos canalización en 400 hercios, tenemos que tener en cuenta esos valores. El fuego y canalís. Algo muy importante a considerar en una instalación eléctrica es la posible presencia de fuego. Y en el caso de incendio es importante mantener cierta continuidad de servicio para que se puedan poner en funcionamiento los sistemas de extinción, seguridad, evacuación, etc. Y en esto las canalizaciones prefabricadas juegan un papel muy importante. En cuanto a la resistencia al fuego, la canalización debe
de cumplir los requisitos de resistencia de los materiales al calor anómalo, la resistencia a la propagación de las llamas, la comprobación del cortafuegos en paso de pantalla durante 2 horas, la conservación de la integridad de los circuitos durante 1 hora y media, es decir, 90 minutos. ¿Y cuáles son los 3 principales puntos en torno a Canalys y el fuego? El primer punto sería la reacción al fuego. Y la reacción al fuego se caracteriza por la capacidad que tiene un material para propagar un incendio. Propagación de la llama, calor liberado y producción de humo, que sería opacidad y toxicidad. El punto 2 sería la resistencia al fuego, que nos va a proporcionar la información sobre el tiempo durante el cual los componentes de esa construcción mantienen sus propiedades mecánicas y aislantes. Los principales riesgos va a consistir en la difusión del fuego de una ubicación a otra. Por lo tanto, hay que ofrecer una resistencia. Y el tercer punto sería la integridad del circuito, que se refiere a la operatividad de los circuitos eléctricos durante un incendio. Resistencia al fuego. Aquí tenemos resistencia al fuego a la penetración en edificios. El objetivo es contener el fuego para permitir una correcta evacuación, y la canalización no tiene que tener transferencia de humo y temperatura en el edificio. La integridad del circuito tiene como objetivo permitir que en caso de incendio puedan seguir funcionando los sistemas de ventilación, bombeo, los ascensores, etcétera, durante todo lo que sería el proceso de evacuación de personas. Cuando hablamos de resistencia al fuego, normalmente hay 2 normas de referencia: la DIN 4012-12 y la IEC 60331. La DIN 4012-12 sería el estándar alemán, que sería el utilizado para describir cuál es la integridad del circuito de los sistemas de cable eléctrico de hasta 1 kilovoltio en caso de incendio. Lo más importante de esta norma, o lo que hay que destacar de esta norma, es que describe claramente las pruebas para los sistemas de canalizaciones eléctricas. Y la norma IEC 60331 es el estándar internacional que se utiliza para cables y líneas aisladas en las condiciones de incendio. Algo que hay que hacer notar es que en esta norma los sistemas de canalización eléctrica prefabricadas no se describen en esta norma, pero sí que podemos decir que las pruebas que se realizan a la canalización se utiliza el mismo protocolo que se utiliza para los cables. Si tenemos o si vemos un resumen de las prestaciones que podrían tener Canalys, KS, KT y KR ante el fuego, tenemos que en función de la resistencia a la propagación de llamas, todo el Canalys cumple, es obligatorio para cumplir la 61439-6. La resistencia a la penetración del fuego en edificio, aquí en función del tipo de norma utilizada, pues vamos a tener unos valores u otros. Y en la integridad del circuito en caso de incendio, aquí vemos que no todas las canalizaciones están ensayadas, o unas están ensayadas con una norma, otras con las dos, pues va a depender. Por ejemplo, si cogemos el Canalys KR, el producto
estándar, vemos que para la integridad del circuito, según la norma DIN 41102, sería E90 y según la IEC 60331 sería 180. Es decir, para la DIN sería 90 minutos y para la IEC serían 180 minutos. Aquí vemos los diferentes certificados, por ejemplo, para el Canalys KT o para el Canalys KR, indicando en este caso para 120 minutos. Puesta en servicio. Todo lo que vamos a ver es facilitado a modo indicativo. En ningún caso puede sustituir a los procedimientos propios que se puedan tener la entidad instaladora, entidad certificadora, etcétera. Es simplemente a modo informativo. Campo de aplicación serían canalizaciones eléctricas fabricadas y enlace del transformador al cuadro. ¿Qué herramientas se necesitan? Tester, un megómetro, central de medida o analizador de redes. Requisitos previos para la puesta en servicio. Aunque parezca obvio, el material antiguo, si lo hubiese, se tiene que haber desmontado y retirado. El nuevo material debe de estar en la instalación. O sea, no nos vamos a poner a hacer la puesta en servicio si todavía no tenemos todo el material en la instalación. Y muy importante, la instalación se debe de realizar respetando las recomendaciones del fabricante. No se puede instalar de cualquier manera, porque luego vienen los problemas, las reclamaciones, etcétera. Y sería recomendable disponer, lógicamente, de un esquema de instalación, un esquema de conexión del material y tener también una ficha de lo que serían los resultados esperados en el montaje. Los procedimientos para la puesta en servicio serían, lógicamente, hacerlo sin tensión, controlar la instalación identificando la ubicación y la identificación de los equipos, hacer una inspección general visual, comprobar que está todo, todo lo que necesitamos para la puesta en servicio de la canalización, controlar el aislamiento entre los conductores activos, controlar la red de tierra, tenemos que verificar cuál es la equipotencialidad del circuito de protección, los enclavamientos, tenemos que controlar el ajuste de las protecciones de los interruptores automáticos, controlar el orden de las fases y realizar la prueba final de puesta en marcha. Voy a pasar de manera rápida estos puntos porque no podemos detenernos en cada uno de ellos, sino el webinar sería extremadamente extenso. Por lo tanto, puesta en servicio, puesta fuera de tensión y consignación de la instalación, es decir, tiene que haber un responsable que se encargue del trabajo, que sea responsable de la seguridad en la obra y que se asegure que está todo fuera de servicio, es decir, tenemos que trabajar ante todo con seguridad, tenemos que tener controlado la instalación e identificar esos equipos que vamos a instalar, porque el día de mañana si tenemos que hacer cualquier modificación, cualquier reparación, lo que sea, tenemos que tener controlado qué hemos colocado en cada punto de la instalación. Puede ser algo muy obvio, pero no siempre se cumple. Por lo tanto, debemos de hacerlo para que el día de mañana, para realizar trabajos de mantenimiento, reparación, etcétera, nos sea mucho más sencillo encontrar de qué material estamos hablando. Tenemos que hacer una inspección general, es decir, tenemos que ver que todo es lo adecuado en función de lo que nosotros esperamos, es decir, si vamos a esperar, por ejemplo, que en una instalación vayan a pasar 2000 amperios, pues tengamos las protecciones para 2000 amperios. No nos encontremos que vayamos a realizar la puesta en servicio y luego resulta que en lugar de tener
una canalización de 2000 amperios o una protección de 2000 amperios, tenemos una canalización de 1600 o una protección de 1250 amperios. Son cosas muy básicas, pero que a veces suceden. Por eso lo repetimos. Tenemos que tener en cuenta dónde hemos recepcionado y cómo hemos almacenado y cómo hemos manipulado el material, porque podemos no ver externamente ningún daño, pero en función de cómo han sido almacenados, recepcionados y manipulados, nos podemos encontrar luego que a la hora de hacer la instalación podamos tener cuando vayamos a realizar la instalación de los soportes, seguir instrucciones. Estamos hablando de un material que es muy pesado, de un material que si no se coloca según las recomendaciones que vienen en las hojas de instrucciones, podemos tener problemas o bien a corto plazo o bien a medio plazo. Por tanto, sigamos las recomendaciones para que nuestras instalaciones sean lo más seguras posible. Tenemos que alinear los tramos. A ver, esto puede parecer algo muy básico, pero es que es elemental para poder asegurar un correcto funcionamiento de nuestra instalación. Sobre todo cuando estamos hablando de realizar las uniones. Es decir, tenemos que tener las uniones perfectamente alineados. Una gran parte de las reclamaciones que se reciben por problemas en las canalizaciones es consecuencia de una mala conexión entre tramos, porque no se alinea correctamente, porque no se realiza el par de apriete correcto, etcétera. Tenemos que verificar que las piezas que vamos a utilizar son las correctas, con las secciones correctas, etcétera. Tenemos que verificar los par de aprietes, todo esto tenemos que comprobar. Tenemos que comprobar que no salen tornillos, marcar, por ejemplo, cada tuerca con barniz para saber si se ha producido posteriormente alguna pérdida de apriete y demás y podamos verlo de manera visual. Tenemos que controlar el aislamiento de los conductores. Tenemos que hacer las medidas que se indican aquí. Es necesario un megómetro para verificar el aislamiento. Tenemos que verificar la red de tierra con todo lo que se comenta en esta diapositiva. Tenemos que verificar la equipotencialidad del circuito de protección. Tenemos que verificar los enclavamientos, los ajustes de los interruptores, el orden de las fases, que sabemos. Es decir, por ejemplo, sabemos que Canalys no puede ir todos los tramos igual. Tenemos que controlar el orden de las fases. Sabemos que con Canalys debemos de intercambiar el orden de las fases cada X metros. Por lo tanto, debemos de tener claro cómo se han hecho estos orden de fases para no cometer un error grave. Tenemos que realizar la prueba final de puesta en marcha. Esto es importante realizarlo con la máxima seguridad. Tenemos que tener o realizar esa puesta en marcha no entre comillas de golpe, sino hacerlo de una manera progresiva para ver cómo se comporta el Canalys a medida que vayamos añadiendo cargas, etcétera. Tenemos que verificar que a medida que vamos añadiendo carga no se produce ningún tipo de vibración extraña y no hay ningún disparo de las protecciones. Debemos de verificar simplemente que todo funciona correcto, es decir, tal como lo esperábamos. Es decir, hemos colocado nuestro Canalys, hemos dado tensión, están entrando los receptores, el Canalys no se calienta, el Canalys no vibra, no hay ningún disparo, etcétera. Si todo al final es satisfactorio, podemos decir que se ha hecho correctamente la puesta en marcha. Y ya para ir terminando, un breve repaso al programa CAN-BRAS. El programa CAN-BRAS es un programa que nos permite
realizar una valoración de las canalizaciones eléctricas prefabricadas Canalis. Nos va a permitir estimar soluciones optimizadas a fin de facilitar al máximo el trabajo a lo que sería la prescripción y la instalación. Nos permite tener el estudio del proyecto de la canalización en 3D, optimiza la oferta y el despiece del material. Optimizar la oferta y el despiece de material nos permite realizar la impresión del esquema de la instalación en 3D y exporta datos a Excel y los dibujos generados a AutoCAD y Revit, aunque esto último solo para el Canalis KT. Por último, vamos a ver dos vídeos que serían: uno, la instalación de la canalización prefabricada Canalis KT, y otro para la instalación de la canalización prefabricada Canalis KR. Tras la visualización de los dos vídeos, se habrá terminado esta tercera y última parte de este itinerario de canalizaciones prefabricadas Canalis.